Conciliar sueños no debería ser una excepción, debería ser una posibilidad real. La maternidad durante mucho tiempo para las atletas y también para todas las deportistas se ha visto como una barrera en el rendimiento deportivo. Se ha vivido con miedo, con incertidumbre y con inseguridad. Soy Isabel Macías y en un momento de mi carrera deportiva también fui madre afrontando todos esos miedos y sobre todo con mucha menos información de la que tenemos actualmente. Por eso, gracias al apoyo de Mujer y Deporte, del Consejo Superior de Deportes y sobre todo por la sensibilidad de la Federación Española de Atletismo, hoy nace Conciliando Sueños. Empezamos este proyecto con una conversación en la que me van a acompañar nada más y nada menos que Irene Sánchez de Escribano y Marta Galimani, que han sido madres recientemente, y una de ellas incluso ya se ha incorporado a la competición. Vamos a intentar crear una atmósfera de conversación en la que vamos a contar experiencias reales y no solo datos teóricos. Chicas, bienvenidas, muchas gracias por aceptar la invitación a Conciliando Sueños. Es un placer teneros aquí y me encantaría que compartierais un poquito vuestra experiencia. Lo primero, ¿cómo estáis ahora? Irene, ¿cómo estás? Mami muy reciente, bienvenida. Muchas gracias, un placer estar aquí y nada, pues estoy muy bien, la verdad que me ha costado un poco, ya hablaremos un poco más adelante de todo, pero ahora mismo estoy muy bien, con muchas ganas y disfrutando mucho de mi peque. ¿Y en tu caso, Marta? ¿Cómo estás? Hola, bueno, muy bien, estoy aquí encantada de estar con vosotras y bueno, la verdad es que muy bien, ya tengo a Eric un poco más crecidito que Candela y bien, con nuestra nueva vida. Para aquellos que nos escuchen, en tu caso, mamá hace solo 3 meses, tu hijo ya tiene 15, estás reincorporándote a los entrenamientos, tú ya te has reincorporado a la competición y creo que es muy interesante tener esta perspectiva, un proceso reciente pero en momentos diferentes y también en etapas vitales diferentes. Chicas, si tuvierais que definir ahora mismo cómo estáis viviendo la maternidad, ¿cómo lo definiríais en una frase? Empieza tú si quieres, Irene, que ahora la tienes. Bueno, pues disfrutándola mucho. Es verdad, como dices, que en mi caso pues estoy reincorporándome a los entrenamientos, ya estoy haciendo rutinas bastante que se asemejan bastante a lo que es la normalidad, aunque todavía me queda. Pero bueno, disfrutando mucho de cómo crece, que es rapidísimo, e intentando pues, que sea algo que me aporte y no me reste, ¿no? Que desde luego, sin ninguna duda, es así. ¿Y en tu caso, Marta? Pues sí, también disfrutando de esta etapa y con Eric, con Jordi, su padre, y bueno, normalizando pues, nuestro día a día, siempre evidentemente pues, adaptado a las necesidades del peque. La verdad que os escucho y desde la perspectiva de mi momento de maternidad estando o intentando recuperar el rendimiento, en mi caso con mi primer hijo, me dais envidia porque yo creo que no lo disfruté tanto, lo viví con bastante más miedo y fue un momento un poquito más complicado en el que sabía que a lo mejor haber tomado esa decisión podía suponer el fin de mi carrera deportiva, además de añadirle una lesión que era muy compleja y la verdad que me da pena y sobre todo ahora que he tenido el segundo, que creo que no he podido disfrutar todo ese proceso y me alegra de que vosotras sí lo estéis haciendo desde ese enfoque porque creo que es vital el disfrutar esa maternidad para volver en el rendimiento con la capacidad de poder hacerlo y de no perderte una parte vital como mujer que es disfrutar de la crianza de tu hijo. Así que enhorabuena, lo estáis haciendo muy bien, chicas, lo estáis haciendo muy bien, que no es fácil. Muchas veces en la mujer nunca es el momento, yo creo, ideal de ser madre en la sociedad actual. En el deporte, muchas veces más difícil aún cuando tenemos súper protocolarizado el calendario, siempre hay un reto, siempre hay un objetivo, una mínima, un campeonato al que ir. ¿Habéis sentido que habéis tenido que decidir en qué momento ser madres para intentar no interferir en el rendimiento? Bueno, es que como tú dices, siempre tenemos retos y en cualquier caso y en cualquier momento lo vas a romper con esa racha, ¿no? Porque, bueno, en mi caso yo estaba en mi mejor momento deportivo, venía de hacer marcas personales, de estar en los Juegos Olímpicos, de hacer mi mejor resultado a nivel internacional de siempre, de debutar en la media y hacer muy buena marca también. Entonces, yo era una cosa que tenía como muy clara que quería que pasase después de los Juegos, que al final pues, se me resistieron un poco, la verdad, y era una cosa que quería poner como una guinda a esa etapa de mi carrera deportiva, pero tenía claro que después de ser madre quería volver. Y tenía 32 años y también siendo fondista creo que ahora mismo, además, entre las especialidades, está alargando muchísimo la carrera deportiva de todos los atletas. Y en mi caso creo que todavía tengo recorrido, entonces dije, mira, pues
lo tengo tan claro que quiero que sea ahora. Obviamente, pues podía haberse retrasado porque las cosas no son siempre como tú las planeas, pero bueno, ha salido todo rodado y bueno, pues ahora estoy intentando recuperarme para volver, ¿no? En tu caso, Marta, fue en otro momento deportivo. ¿Tomaste esa decisión premeditadamente? ¿Fue encontrado o lo tenías planeado de alguna manera? Bueno, es eso, que nunca existe el momento perfecto para ser madre, entonces, bueno, sí que en mi mente desde hacía muchos años pues era como, me gustaría ser mamá, pero bueno, no encontrábamos tampoco el momento y no era la prioridad era el atletismo y era disfrutar esos años que, bueno, eso, con el trabajo pues llegas al nivel de que puedes ir a campeonatos, de que haces la mínima, te clasificas, compites y era difícil y bueno, pues yo creo que en 2023, después de un año que, bueno, estaba entrenando muy bien, pero los resultados atléticos pues no acompañaron mucho, pues nos lo medio planteamos y fue muy rápido, no hubo tiempo de hacer marcha atrás y creo que eso, que mi cuerpo estaba preparado para ser madre en ese momento y así fue y súper contentos de cuando nos enteramos de que estábamos embarazados. A mí me pasó un poco parecido en circunstancias a la tuya, Irene. Yo fui madre también con 32, quería ser madre después del ciclo olímpico de Río. Es verdad que con esa lesión que yo tuve un poco compleja y complicada y que se alargó mucho en el tiempo, a mí casi fue al revés. Después de Río cambié de entrenador, empezó a entrenarme mi marido, estaba disfrutando un montón, pero no sabía qué me pasaba con la lesión y me pasó casi al contrario, que quedarme embarazada fue obligarme a parar porque estaba en un momento, digamos, muy autodestructivo en el rendimiento. Y me acuerdo que le dije a Luis Alberto, le dije a Luis, mira, queremos ser padres, lo hemos retrasado casi medio año por mi obcecación de volver a rendir, no sabemos qué me pasa en la lesión, vamos a intentarlo y vamos a ser padres ya, porque así me obligo a parar. O sea, yo, al contrario, para mí el embarazo fue la herramienta para parar una tendencia, digamos, negativo, y de hecho la casualidad fue que dieron el diagnóstico después de 3 años para la lesión a las 4 semanas de quedarme embarazada. No lo había hecho ni público y digo, ¿ves? Me tenía que quedar embarazada para que todo se pause, ¿no? A veces tenemos muchos miedos y luego, sin embargo, que ya hablaremos, la recuperación fue mucho mejor. Tuvo que venir una pandemia para fastidiarme después otra vez, pero en ningún momento mi mayor problema ha sido el embarazo. O sea, todos los problemas que he tenido, el embarazo ha sido lo más fácil y lo más bonito. Y de hecho yo disfrutaba mucho de entrenar, de mantenerme activa. No sé si os pasaba de mantenerte activa, pero sin la exigencia de competir, de decir, ostras, llevo toda la vida entrenando con un objetivo y llegué al punto de disfrutar tanto entrenando. Sí, como del deporte salud, ¿no? Y de decir, bueno, no me estoy esforzando al máximo porque no es lo que se recomienda en ese momento, ¿no? Pero me encuentro muy bien y como que el momento de volver a entrenar era, qué bien me encuentro, como esto es deporte salud, que es lo que hace la gente, ¿no? Que bueno, también te encuentras bien cuando vuelves a entrenar teniendo objetivos, pero es diferente como tú dices y bueno, pues en ese caso pues seguro que te vino fenomenal para buscar como también la solución, ¿no? ¿A ti también te ha ocurrido? Yo es que lo tenía, yo siempre he querido ser madre joven, que bueno, al final pues biológicamente ya con 33 años tan joven no eres, ¿no? Pero bueno, a nivel social pues yo tenía muy claro que no quería esperar a tener 40 años para ser madre. Tampoco cuando empecé a competir internacionalmente sabía cuánto se iba a alargar mi carrera, pero sí que tenía muy claro y de hecho mi entrenador cuando me hablaba más allá de París yo decía, bueno, ya hablaremos de eso cuando llegue el momento porque yo le decía, bueno, Antonio, tú sabes lo que hay, ¿no? Y yo se lo planteé a él antes y me decía, pero ¿cómo ahora? Es que estás muy bien, tal. Pero creo que si hubiese seguido compitiendo con retos como que me hubiese faltado algo porque tenía tantas ganas que no lo habría disfrutado. Como habría tenido siempre eso en la cabeza y decir, joder, si es que esto es lo que quiero ahora, ¿no? Y bueno, por suerte ahora mismo hay tantas mujeres deportistas y tanta visibilidad, sobre todo en redes, de otras atletas que lo hacen y que vuelven a tener su mejor nivel, que es que yo estaba convencida de que iba a parar y que quería volver a intentarlo, que espero que llegue el momento de que vuelva a estar como estaba antes. La visibilidad, qué importante, el interiorizar que no es un problema, que hay lesiones, una rotura del tendón de Aquiles es mucho más tediosa de recuperar, incluso no te puede garantizar volver al alto rendimiento cuando hemos visto que de un parto si haces todo bien, seguramente seas capaz, otra cosa es que tu prioridad sea ya esa. Yo me pasa un poco como a ti.
Cuando con perspectiva veo, digo, jolín, qué miedo tenía. Mi hijo mayor tendría que haber sido el segundo, porque ahora he tenido el segundo con 40 años, con 39, y dices, ya no estoy igual. No sé si a ti te ocurre. A veces no piensas en haber sido madre antes. En tu caso es diferente porque tú has sido madre, digamos, un poquito más tarde, pero también un poco enlazado con que tu máximo momento deportivo, dada también tu especialidad, ha venido un poquito más adelante, ¿no? en tu vida. Sí, claro, es eso que creo que el momento pues, fue el que tuvo que ser. No sé qué habría, sabiendo que el posparto iría tan bien, no sé qué habría hecho si hubiera decidido tenerlo antes o no. Al final es eso, las cosas vienen como vienen y yo, pues bueno, el momento sí que ha sido un poco tarde, sí que a lo mejor si eres más joven tienes más energía y puedes estar más por el peque, pero bueno, como ha ido todo tan bien y nos encontramos tan bien, pues súper satisfechos. No podemos pedir más. Además, yo creo que también nosotras, aunque tengas 40 años, tenemos un estado de forma que no es a lo mejor el de la mayoría de las mujeres de 40 años, ¿no? Entonces, aunque tengas esos 40 años, no te puede faltar la energía. Es que a mí cuando me decían, ¿estás cansada? Digo, es que yo estoy acostumbrada a estar tan cansada. Esto es fácil. Claro, que ahora no estoy cansada, estoy normal. Y bueno, al final la edad es un número. Yo creo que la sociedad actual ha cambiado mucho el enfoque de la maternidad, la edad, y nunca va a ser el momento ideal, y menos en el deporte, y al final cada uno encuentra su momento. Yo creo que es legítimo que la que quiera ser, igual que la que no quiere ser madre, ¿no? Hoy en día el proyecto familiar de cada uno ha cambiado mucho y hay que respetarlo, pero creo que también hay que respetar la decisión de las atletas que si quieren ser madres. Cuando vosotras, tú hablabas de que le comentabas ya con mucha aviso y anticipación a Antonio, tu entrenador, esa idea de que quería ser madre relativamente joven, ¿no? Para lo que es una deportista en rendimiento, o tú en tu entorno lo tenías un poco más fácil, ¿no? Pero ¿cómo acepta o cómo reacciona vuestro entorno a la noticia de la maternidad? Bueno, pues yo lo que te he comentado, que cuando le dije, después de correr en París, me senté con él y le dije, Antonio, bueno, que también estábamos planteando si cambiar de pruebas, si no cambiar de pruebas, si iba a debutar en media maratón, le dije, bueno, pero tú sabes que el año que viene no quiero que me pongas objetivos, o sea, que a lo mejor luego tardamos en quedarnos embarazados 6 meses o un año, no lo sabes, pero que tengas la mente abierta a que quizá no me voy a llevar un dorsal. y entonces, cuando corrí la media me dijo, y a mi chico, le dijo, pero ahora estáis seguros. Y nada, y luego ya enseguida me dijo, bueno, pues venga, poneros pronto, a ver si ya se me cuando antes. Y nada, en cuanto ya se lo dije, me dijo, bueno, pues vamos a adaptar las cosas y tú me vas diciendo. También había hablado con Jordi un poco y sabía un poco lo que había hecho Marta. Y bueno, pues fuimos adaptando también según sensaciones. Qué bien que al final la propia referencia la tengáis cercana, ¿no? Para consultar. Y en tu caso, Marta, el entorno tú lo tenías fácil porque tu entrenador pues, formaba parte del proyecto familiar, obviamente. Sí, pero la verdad es que mi entorno, aparte pues, de Jordi, pues, todo el mundo lo acogió con alegría y con ganas de, pues eso, de ayudarme y de felicitarme. O sea, que fue todo muy positivo. O sea, nadie me dijo, ¿quieres decir? No, al contrario, pues entendieron que ese era el momento y me felicitaban por ello. Y simplemente pues alegría a mi alrededor. Fue muy fácil. Eso fue fácil, pero ¿habéis encontrado alguna dificultad durante el embarazo, en el proceso de entrenar durante el embarazo? No sé, información, desinformación, incertidumbre. ¿Habéis tenido algún miedo durante el embarazo y el entrenamiento? A ver, yo ya te digo que empezamos a adaptar las cosas súper pronto y a trabajar sobre todo en umbral. Yo no tengo tantos datos como Marta porque nosotros trabajamos de otra manera, no cogemos tanto lactatos y no trabajamos tanto por pulso, ahora ya estamos empezando a hacerlo un poco más. Pero digamos que yo no tenía como un marco en el que yo supiese por datos, aunque yo por sensaciones me conozco y sé cuándo más o menos estoy forzando más la máquina. Entonces, bueno, pues iba un poco, pues eso, según me encontraba, sin pasarme pues, del pulso y bueno. Lo que pasa es que llegó un momento en que dije, no sé si lo estoy haciendo bien.
o sea, no sé, como que me entró un poco ese miedo de decir, me estoy pasando, no me estoy pasando, a ver, iba a las revisiones, la niña estaba creciendo perfectamente, estaba todo bien. También, ya te digo que tenía otros referentes que sabían que habían entrenado más incluso lo que estaba entrenando yo, ¿no? Pero me dio un poco de miedo y me puse en contacto con unos entrenadores especializados en embarazo que me guiaron un poquito. Y seguí haciendo lo que me mandaba Antonio, pero un poco también adaptado a esas pautas que ellos me iban diciendo. Y sobre todo la parte de la fuerza, porque claro, pues los abdominales clásicos que hacemos nosotros, todo el tema de saltos para la transferencia de la fuerza y todo eso, no lo puedes hacer en el embarazo. Y eso sí que me lo han llevado ellos. Y quizá lo que he echado un poco de menos es el hecho de que desde la federación o desde las instituciones te pongan en contacto con alguien que sepa de esto, ¿sabes? Porque sí que a mí en mi caso me han dado todas las facilidades del mundo, pero me he tenido que buscar la vida yo porque no hay un nexo con especialistas que sepan de esto aplicado al entrenamiento. En el Comité Olímpico Español, en el proyecto yo tengo la suerte de haber formado parte, está pendiente de renovarse o no, en el Consejo de Maternidad y Deporte, trabajábamos 2 vías y una fue la que se consiguió, que hubiera sala de lactancia durante los Juegos Olímpicos, que parece de broma, pero es que no existe un espacio para las deportistas que ya son madres que tengan convivencia con sus hijos y deciden ser madre. Y la otra, que yo creo que es fundamental, y es lo que tú haces mención, es crear una red de profesionales que sean además adaptados o especializados en el deporte para que las deportistas, ya no una ayuda económica en que vayas a hacer esto o lo otro, sino una ayuda informativa, es decir, puedes contar con la ayuda de estos profesionales que te van a asesorar y no te sientas sola, ¿no? Que es un poco a lo que tú haces mención. Sí, eso, sobre todo eso, porque, bueno, en mi caso que ahora vivo en una ciudad pequeña, pues tampoco existe, digamos, como una red muy grande, como que los he tenido que ir buscando por separado, ir juntando la información yo y decir, vale, pues de estos cojo esto, estos me han dicho esto, a ver qué te parece a ti. Entonces, bueno, en ese caso sí que yo creo que ha sido como que me he tenido que buscar un poco la vida en ese sentido, pero bueno, creo que lo he hecho lo mejor que he sabido y lo mejor que lo hemos sabido hacer entre todos. Y Antonio ha sabido escuchar muy bien todo lo que los demás profesionales me han aconsejado y creo que, bueno, espero que cuando vuelva a competir pues se note el trabajo que he hecho y que facilite que mi vuelta sea lo más pronta y lo mejor posible. Y en tu caso, Marta, ¿pasaste algún momento de miedo e incertidumbre durante el embarazo? Bueno, como dice Irene, pues al final lo que no sabes es que no hay mucha información sobre el entrenamiento en embarazadas y entonces tienes pues eso, que ir buscando poco a poco quién te puede asesorar, quién te puede ayudar. En mi caso pues tuve la suerte que desde el CAR de Sant Cugat con Mireia Warner, pues ella sí que bueno, se puso un poco como líder para buscar profesionales alrededor, sobre todo en Barcelona. Yo soy de Tarragona, de Valls, tenía que viajar a Barcelona, pero bueno, no me importaba porque sabía pues, que iba a ir con profesionales que pues, realmente entendían de esto y bueno, al final pues sí que montamos un equipo pues muy chulo y como eso, como tenía a Mireia como coordinadora, pues era un poco más sencillo que lo que cuenta Irene, pero sí, al final es eso, que como no hay mucha información, ya desde el CAR no tienen información o práctica con, con mujeres embarazadas, pues cuesta un poquito, pero bueno, para mí y para mi equipo creo que también fue como una motivación extra, porque era como, vale, no hay información, pues la buscamos, la creamos y a ver qué nos va sintiendo mejor. Incluso hicimos una prueba de esfuerzo controlada para conocer más el cuerpo, cómo funcionaba, dónde estaban mis umbrales, porque con el embarazo pues te cambia el pulso, te cambia todo, entonces tienes que volver a mirar cómo entrenar y pues sí, pues con pulsómetro todos los entrenos, nosotros sí tomamos muchas muestras de lactato, que sí que ya te conoces al final, pero bueno, como el cuerpo cambia tanto, no sabes si realmente es el mismo umbral que antes, las sensaciones o no, y la verdad pues eso, que como iba con la tranquilidad de que tenía todo un equipo que estaba súper motivado por tener más conocimientos, al final también les aportaba a ellos y me sentía en un entorno muy seguro y lo disfruté muchísimo.
Yo la verdad que es sorprendente por lo que tú dices, el cuerpo cambia mucho y me sorprendió incluso que después de ser madre, cuando fui a hacerme la revisión podológica, claro, yo no sabía que hasta el punto de gravedad cambia, entonces hay un proceso de readaptación, tu biomecánica ha cambiado después del parto, pero por ejemplo, en mi caso, que me pasaba como a ti, mi entrenador estaba muy implicado en el proyecto familiar y además, pues como licenciado y la motivación de formarse, el proceso fue sencillo. Disfruté, como os he comentado antes, mucho el entrenamiento durante el embarazo y de hecho hay muchos miedos, pero yo os voy a decir algo que me ha venido muy bien del embarazo. Yo soy un palo, lo sigo siendo, pero técnicamente, por ejemplo, a nivel de ejercicios de ejecución de fuerza, no podía hacer una sentadilla completa. Durante el embarazo, aprovechando la relaxina, fui ganando movimientos de rango de amplitud articular que a día de hoy he conservado. He mejorado técnicamente gestos que antes no era capaz. El simple hecho de hacer movilidad y ponerte cuclillas, yo antes despegaba el talón y ahora tengo una amplitud que con los embarazos y haberlo trabajado lo he conseguido, ¿no? Entonces dices, ostras, qué montón de desconocimiento hay y al final es un proceso que puede ser muy positivo y que puede ser hasta incluso favorable a nivel psicológico, que también hablaremos. Pero también hay un momento que, aunque esto lo pintemos bonito, hay un momento un poquito más duro, que es el posparto, la cuarentena. Eso de lo que casi nadie hablamos, ni nosotras mismas, que porque yo decía a mis amigas, madres de alrededor, ¿por qué no me has contado lo que viene después? ¿Por qué hacemos esto? Queremos que las demás pasamos este sufrimiento, no lo compartimos. ¿Qué tal fue el parto? Porque yo creo que además vamos a vivir dos experiencias diferentes. ¿Qué tal fue vuestros partos y sobre todo qué tal fue el posparto? Empezamos, si quieres, por Marta y luego hablamos con Irene. Marta, ¿qué tal fue tu parto? Bueno, yo estoy muy contenta con mi parto, fue un parto natural. Yo rompí aguas, no tenía contracciones y me lo tuvieron que inducir. Bueno, fue largo las contracciones, pues sí que duraron bastante, pero bueno, lo llevaba bastante bien y nada, cuando ya al final pues ya sí que eran un poco más dolorosas, yo le dije a Jordi, es que creo que ya me empieza a doler, a lo mejor pido la epidural porque ya no sé si voy a aguantar mucho más. Y Jordi me conoce, sabe que no me quejo si no me duele de verdad y dijo, a ver, porque estábamos allí muy tranquilos en la sala de parto y como no me quejaba, pues pensaban que todavía quedaba muchísimo para el parto y Jordi me dijo, va, di algo así como que gruñe un poco, como que te duele y yo voy a pedir a ver si pueden venir para ver y ya cuando vinieron dijeron, pues si ya está aquí, ya solo queda la parte final, no te podemos ya poner la epidural porque ya está viniendo, así que ya fue bastante rápido, así que súper bien, muy contenta de cómo fue. Creo que Eric me lo puso fácil al salir pequeñito y bien, muy bien. La verdad que mi experiencia es muy parecida a lo que vinieron a ponerme la epidural, estaba ya de 7 centímetros y sí que pasé un momento doloroso porque a mí al inducírmelo con la oxitocina sí que las contracciones fueron duras, además TOC de atleta, mi señor marido iba cronometrando las contracciones, tienes una contracción de 1 minuto cada 45 segundos, digo, esto no es un intervalo, por favor, pero sí que es verdad que luego los pujos y todo el expulsivo fue muy bonito, lo disfruté un montón. Sí. También tuve la suerte de que mi flaquito era flaquito, pesó 2,5, que creo que es similar al tuyo, pero creo que el caso de Irene fue un poquito diferente. Yo, Candela estaba muy a gusto y llegamos a semana 41, fui a monitores, me dijo la ginecóloga, la niña parece que no se mueve mucho, vamos a ver cómo estás, te exploro y te ponemos un ratito más y al final me dijo, mira, te quedas. Y me indujeron con prostaglandinas, a la hora y media de eso empecé con contracciones, recuerdo que eran como las 2 de la tarde y hasta las 8 de la tarde pues ya tenía contracciones cada 2 minutos de 45 segundos, yo decía, tengo que estar dilatada no sé, ya para salir. Y bueno, montando un espectáculo ahí de gritos, que menos mal que no había mucha gente ese día en la planta, porque... Y cuando me exploraron estaba de 2 centímetros. Y súper tensa, ya no conseguía relajarme de ninguna manera y me dijeron, te tenemos que poner la epidural porque si no, no vas a poder dilatar. Así como estás de tensa no puedes relajar ningún músculo. Y me pusieron la epidural de 2 centímetros y pues nada, es verdad que luego dilaté bastante rápido porque ya te digo que me pusieron la medicación a las 12:30 de un viernes y Candela a las 7 de la mañana había nacido, que bueno, para ser una inducción tan mal.
pero tuve la mala suerte de que al ponerme la epidural se me parché un puntito aquí que no me hacía efecto. Entonces no dejé de sentir dolor en ningún momento y cuando me faltaba 1 centímetro para terminar la dilatación me tuvieron que poner la oxitocina, me aumentaron el dolor de las contracciones, me tuvieron que poner otro bolo de anestesia que ya ahí dejé de tener dolor y estuve casi 3 horas de pujos. O sea, no fue el parto ideal ni mucho menos. Y luego pues estuve 10 días sin poder salir de casa porque no aguantaba de pie, tenía una sensación de pesadez en el suelo pélvico enorme, como si lo tuviese súper fatigado, edematoso. Y claro, o sea, es que fue como muy agresivo y muy lesivo para mí. Y de hecho la niña tuvo que estar un día en la incubadora porque también de las 3 horas de pujos y el esfuerzo que tuvo que hacer ella pues te saturaba un poquito bajito, que me dijeron no pasa nada, es normal, le pasa a muchos niños, pero bueno, no fue un parto fácil. De hecho mi hermana es matrona y cuando me exploraba la tripa me decía, Irene, esta niña no está bien colocada, esta niña no está bien colocada, entonces pues no sé, eso tuvo algo que ver, porque yo todos los ejercicios que pude hacer de movilidad de cadera, desde que decían, tú ponte a hacer esto que te vas a poner de parto antes, y yo sí, pues no me funcionó. Así que fue duro. O sea, para mí fue mucho más duro el posparto a nivel físico que el embarazo. Claro, el posparto, bueno, tú además sí que tenías cierta información porque tu entorno familiar es profesional del sector, pero el posparto, además de lo físico, también es muy emocional. Yo recuerdo pasarlo emotivamente muy mal, de rachas de estoy llorando, no sé por qué lloro, pero quiero llorar, me molesta a todo el mundo. ¿Para vosotras qué fue más duro, físico o emocionalmente? Para mí, físico, ya digo, tuve la suerte de que me recuperé muy bien y no, o sea, era cansancio de estar, pues, bueno, las 24 horas pendiente del peque, pero me encontraba bien. Y emocional, pues, pues sí, evidentemente estás con, las emociones son más fuertes, las vives más y al no saber ser novata y no saber tampoco cómo actuar frente a cada situación, pues se hace más duro, pero bueno, tenía la suerte de tener a Jordi a mi lado y entre los dos pues arreglárnoslas como podíamos y no lo viví como algo tan duro. Sí que es como que no tienes tiempo para nada porque es como las 24 horas, no puedes dejar ni un segundo de estar cuidando o contemplando a ver qué le pasa al peque y bueno, no esperaba eso. Cuando me decían, no, es que las madres a veces es que ni se duchan porque no tienen tiempo. Decía, pero qué exagerados. Y luego dices, bueno, me ducho porque Jordi está aquí vigilando, pero claro, es difícil encontrar las cosas más básicas, encontrar el tiempo para hacerlas. Y bueno, con la ayuda también de las abuelas que nos hacían la comida y esas cosas, pues seguimos adelante. Pero bueno, físicamente yo estuve muy bien. ¿Y en tu caso? Para mí, físicamente peor. De hecho, yo lloraba, o sea, es un chute hormonal muy gordo y obviamente pues esos primeros días por lo mismo estaba, ay, qué contenta estoy, que la miro y me decía, ay, es que la quiero mucho. O, ay, Dios mío, qué mal me encuentro. No sé, como todo el rato que lloraba, que reía, pero sobre todo me pasó durante los días que me encontraba físicamente realmente mal. En cuanto me encontré bien físicamente, como que ya me liberé mucho y emocionalmente no he tenido ni esos días, como los llaman, blue days, creo que son como así un poco, no depresión, pero que sí que durante los primeros días posparto te encuentras así más triste y tal, pues yo creo que en mi caso fue totalmente debido a que físicamente me encontraba fatal. Pero bueno, también me han cuidado mucho, mi pareja, mi familia. Y bueno, pues al final son unos días que se te acaban olvidando, ¿no? Los relativizas, ¿no? Eso en el es. recuerdo, sí, haces una versión un poquito más light. Estáis nombrado, y creo que es fundamental, el entorno, las parejas, para la conciliación. ¿Qué creéis que es de verdad la conciliación para vosotras? Se habla mucho de conciliación en la sociedad, yo creo que al final es una etiqueta, pero en el fondo están diciendo apáñatelas. O sea, yo creo que nos lo venden como un término muy bonito, pero que en el fondo no existe. ¿Qué es para vosotras realmente la conciliación? Bueno, pues intentar, por lo menos intentarlo, seguir haciendo lo que hacías antes, ¿no? Pero ahora pues con un bebé que al final es
tu mayor, o sea, lo más importante que tienes y a lo que más atención le vas a dirigir, y yo creo que todo lo demás pierde un poco de importancia, ¿no? Porque es tu prioridad absoluta. Y bueno, pues poder seguir haciendo tu actividad de la mejor manera que puedas, porque como tú dices, por mucho que socialmente estemos avanzando mucho, biológicamente somos lo que somos y al final somos la madre y la que tenemos que estar con la criatura y intentar bueno, pues que eso sea lo más llevable y lo más pues que te permita seguir haciendo tu actividad lo más normalmente posible. ¿Y en tu caso, Marta? Sí, pues eso es buscar el tiempo que no tienes para hacer pues, tu vida, intentar seguir con tus rutinas, pero evidentemente, pues como es que ya lo ha dicho Irene, pues el foco de atención es para el peque, que es tu mayor alegría, tu mayor dedicación y bueno, y luego pues eso, encontrar momentos para también hacer tus rutinas, hacer, en nuestro caso, pues los entrenamientos o nuestras rutinas y la vida, porque al final pues tienes que seguir con tu vida y con el entorno familiar y a veces es difícil, no llegas a todo, pero bueno, se intenta hacer lo mejor que se puede, primero peque, luego tus entrenos y luego lo que, lo que se llegue. La verdad es que mi peque mayor tiene 8 años y en aquel momento yo creo que la conciliación, sobre todo en el deporte, se vivía como algo muy individual, te tenías que autogestionar. Yo creo que ahora ya hay una sensibilidad estructural desde el nivel federativo, nivel administraciones, creo que hay sobre todo mucha más empatía sobre ese proceso de ser madre estando en activo y que está cambiando. En este proyecto de Conciliando Sueños también escucharemos a madres que a lo mejor son más coetáneas mías en cuanto a maternidad y situación deportiva, que quizá nos darán un enfoque diferente de lo que estáis viviendo vosotras actualmente, con lo que hace no tanto se vivía en el deporte. ¿Creéis que ahora, además entre vosotras también vamos a ver un poco de contraste, creéis que ahora hay un mayor apoyo estructural y económico para conciliar? Creo que en este caso Marta no percibió, pero tú que venías de tu mejor ir en el momento deportivo, sí tienes una cierta tranquilidad. Entonces, si queréis, Marta, nos expones tu caso y luego hablamos del tuyo, Irene. Sí, bueno, yo cuando me quedé embarazada pues no tenía becas de la federación, entonces pues evidentemente pues durante embarazo y posparto pues tampoco he tenido ninguna ayuda económica, sí que la he tenido de mi patrocinador de Adidas. Pero bueno, tampoco no es que la eche en falta o no, simplemente pues bueno, a veces sí que falta todavía pues como más información o más empatía de lo que realmente necesita pues una madre con un bebé pequeño para ir a las competiciones, para sentirte arropado y para estar bien en las competiciones. Sobre todo yo en mi día a día pues ya en mi entorno familiar pues nos las apañamos, ya lo arreglamos como podemos, pero sí que a veces pues he tenido que renunciar pues a ir a una competición por no tener un viaje acorde con mi situación o bueno, ir a competiciones y Jordi pues tenerse que apartar un poco pues porque la situación pues no es la idónea para un bebé normalmente hay mucho ruido, muchas emociones que para un bebé con 3-4 meses pues no es el ambiente adecuado y a veces pues sí que falta un poco o tener que esperar al podio que te dicen que es ya y tú estar pendiente del bebé y del podio y las dos cosas a la hora pues es complicado y bueno, pero bueno, de todo se aprende y también como mamá primeriza, pues a lo mejor tienes que aprender pues, cómo gestionar estas situaciones. Bueno, pero creo que es importante que lo verbalices porque son detalles que muchas veces se nos pasan. No piensas en ellos porque no lo has vivido o esa situación no se ha dado en el deporte y el ser conscientes de que un pequeño gesto puede ayudar tanto a una mamá como cambiar un orden de a lo mejor una premiación. Yo en eso no había pensado, por ejemplo, porque no me ha llegado el momento. Pues bueno, fíjate que son detalles que no tienen que ver con recursos económicos. Sí, que igualmente a lo mejor yo no habría ni pensado en eso y hasta que no te encuentras en la situación pues no lo ves. Suele pasar, pero bueno, también estamos aquí precisamente para dar voz a esas situaciones e intentar entre todos mejorar. En tu caso, Irene, la situación creo que es diferente. Sí, es diferente. O sea, yo ya te digo que venía de mi mejor resultado en los Juegos, entonces
la beca se me respetaba. O sea, yo hablé con la federación y me dijeron tienes que hacer un escrito, que era un correo, diciendo que solicitas que se te alargue la beca. Entonces, por maternidad ahora se te alarga otro año, como si hubieses vuelto a hacer el mismo resultado al verano siguiente. Así que en ese sentido fenomenal, porque te da mucha tranquilidad. Y luego pues con Adidas, que también es buen patrocinador, no he tenido ningún problema desde el principio. De hecho, yo le comenté también a Javi cuáles eran mis intenciones antes de quedarme embarazada, porque tenía que venir una renovación de contrato y quería que él supiese que a lo mejor no podía contar conmigo en el año siguiente, ¿no? O lo que me costase quedarme, pero que era mi intención que durante el siguiente ciclo olímpico, pues que a lo mejor durante un año pues no iba a poder estar en activo compitiendo. Y la verdad que en ese sentido no tengo ninguna queja, porque no ha cambiado mi situación nada comparado con si hubiese seguido compitiendo, ¿no? O sea, estoy muy tranquila. Y ya te digo que quizá lo que más he echado de menos es eso, pues lo que hablábamos antes, una red de profesionales que te sepan guiar. Es lo único que puedo yo ahora mismo en mi situación y a 3 meses posparto, que todavía no he empezado a competir, decir. Es curioso porque tu situación tendría que ser la ideal para todas las madres deportistas, ¿no? El tener tranquilidad en la decisión de cuándo reincorporarse a la competición, en tener una cierta solvencia económica que le permita afrontar la recuperación de manera correcta, en tener esa información. Fijaos cómo es la perspectiva que cuando yo doy a luz, que tuve un problema con el tema de la ayuda de maternidad que da el Consejo Superior de Deportes, que son 3.000 euros al año, que no compensa la pérdida de un año digamos, de actividad, aunque bueno, te ayuda a cubrir el tema de guardería si lo necesitases. Yo no pude disfrutar de esa ayuda por un error de escrito, que hasta que no ocurre, como hemos hablado antes, no ves la casuística, que era como simplemente ponía ser deportista de alto nivel en el momento del fin de la convocatoria. Y dices, a ver, yo he dado a luz hace 6 meses, era deportista de alto nivel, llevo siendo deportista de alto nivel 10 años, si la convocatoria hubiera salido en febrero sería deportista de alto nivel. Como se han retrasado los presupuestos, sale en agosto y ya no soy deportista de alto nivel, ya no tengo derecho a una ayuda, que en verdad es una miseria para afrontar, pero bueno, ya perdías el derecho. El hecho de que lo pierdas. Bueno, porque soy un poco cabezota, lo cambiamos y se mejoró. Pero a raíz de ver ese fallo, fijaos cómo era la situación hace 8 años, que hasta esa situación yo he compartido esa marca y a Javi Zapata desde aquí aprovecho y le doy las gracias, porque creo que es una persona que ha apoyado no solo aquí a Dos Mamis, sino alguna más que ha tenido en el equipo, porque se empezó a ver que había, sobre todo, por ejemplo, en el fútbol, cláusulas antiembarazo. Yo estuve en un club en el que no se renovaba a las atletas. Y sigue pasando, ¿eh? Y sigue pasando. Bajo la renovación y la condición. Se guardan su derecho a... No te renuevo. Claro, y sigue pasando. Me dices, bueno, pues es que ese es el problema. No puede seguir pasando. ¿Cómo podemos proteger a esas atletas que tienen esa decisión? Me duele que me digas eso, porque pensaba que... Sí, porque conozco un caso que cambió de opinión porque no sentía, o sea, no tenía ese apoyo. Fíjate. Eso es triste que pase todavía. Que condicionó a la deportista su decisión de ser madre. Pues eso es lo que a mí, mira, se me eriza la piel, porque me parece increíble que a día de hoy sigamos así. ¿Qué medidas podemos o qué os gustaría proponer? No sé si a lo mejor es viable o no, vamos a romantizarlo, pero a lo mejor se puede plasmar. ¿Qué medidas creéis que son necesarias desde las instituciones, el gobierno, para que de verdad haya una conciliación real? O por lo menos que una deportista no tenga que decidir priorizar su decisión familiar al rendimiento deportivo. Bueno, pues no sé, lo único que se me puede ocurrir es que hubiese algún tipo de sanción a esas clubes o entidades que se guardan ese derecho, pero es verdad que una vez se te acaba el contrato, ¿cómo justificas? La no una empresa privada que también tienen que mirar. Pues, es muy difícil. Yo creo que es muy difícil, es muy difícil, igual que en cualquier empresa privada, como tú dices. Bueno, pero una empresa privada, un despido improcedente, sí lo puedes justificar. En este caso estamos desamparadas. Sí, porque no es un despido o que te rompan el contrato, te lo terminen, es que no te lo renovan pues porque han decidido que no
Y en ese caso pueden no decir puedes que a lo justificar mejor, la claro, causa. Eso pueden es. decir que es otra causa y no sé. Si el deporte estuviera de verdad profesionalizado, también estaríamos más protegidas Bueno, eso nosotras. por supuesto, claro. Entonces, bueno, ¿alguna medida por tu parte, Marta, que se te ocurra de tu experiencia? Bueno, no sé, casi que simplemente eso, que las instituciones pues estén más encima de la mujer y que la apoyen realmente, no ya económicamente, sino como hemos dicho, pues eso, con información, con acompañamiento y para saber pues por dónde seguir en cada paso, en cada etapa de este proceso de embarazo y posparto. Embarazo, posparto, y yo añadiría, no sé, vuestra experiencia, os puedo preguntar, ¿habéis sido madres lactantes? ¿Estás Yo estoy actualmente siendo madre lactante, sí. exclusiva? Exclusiva, de momento. De momento. ¿Y en tu caso, Marta? Yo fui madre lactante exclusiva, luego mixta y ahora ya sí que hemos ¿Hasta qué meses dejado. más o menos estuviste? En mixta hasta los 11 meses de Eric. Por ejemplo, yo con la lactancia sí que observé que, aunque hay ya cierta información sobre lo pélvico, etcétera, la lactancia es otro Olvidado. mundo que está súper abandonado. Yo sí pediría más investigación en ese proceso. Es verdad que es muy difícil, ¿no?, encontrar sujetos, pero ahora mismo contigo podríamos hacer un estudio de cómo gestionar e intentar pautar cómo hacerlo, porque a mí me ocurrió de mi vuelta a la competición, 7 meses después, yo era un madre lactante. Habíamos empezado con la alimentación complementaria, pero la lactancia aún era muy importante. Y me fui a competir, solo estuve 24 horas fuera con mi extractor eléctrico, feliz de mí, y volví con una mastitis increíble y tuve unos problemas considerables, todo por falta de información. La lactancia, además, en el deporte, sí que es verdad que al principio dicen que ayuda mucho a la recuperación, pero luego, por ejemplo, cuando empezamos con las casuísticas de viaje, tú has comentado que viajabas con tu peque, pero claro, si no te facilitan viajar, puede ser un problema. Imagínate que tú hubieras tenido que irte al Europeo de Cross recientemente celebrado y que no puedes estar con tu bebé 3 días. Sí, a ver, yo creo que al final es por la logística, si te pones a viajar lo acabas dejando porque es muy difícil. O sea, sinceramente creo que yo en mi caso, desde el primer día, porque Candela come bastante frecuentemente, me extraigo leche para irme tranquila a entrenar y decir, bueno, pues voy a hacer el entrenamiento centrada en lo que estoy haciendo y cuando vuelvo a casa pues ya estoy con ella al 100% otra vez, pero no quiero estar pensando, Dios mío, me voy corriendo, que estará llorando, no estará llorando, como que al final pues me crea también como un poco de, no ansiedad, pero sí un poco de incertidumbre de decir, no sé si la estoy dejando un poco desamparada, ¿no? Entonces pues me saco la leche, se la dejo al padre y que se la dé ese rato y ya luego ya volveré con ella, ¿no? Pero claro, me voy 1h30 o 2 horas, 3 horas, como mucho, ¿no? Entonces, pues me aseguro de que tiene esa comida para ese rato. Pero claro, irte ya 3 días o así, pues supone ya una logística que tienes que haber planeado hace mucho tiempo. Y ahí sí que creo que hay falta de información de cómo te puedes organizar un banco de leche con tiempo para poder irte a competir. O también yo, fíjate que nunca había trabajado con un nutricionista, pero ahora lo estoy haciendo porque a nivel de gasto energético, la lactancia supone muchísimas calorías extra. Y yo lo que no quería era quedarme corta de decir, estoy volviendo a entrenar ya con cierta normalidad, todavía no estoy haciendo el volumen que hago normalmente, pero no quiero crearme un déficit energético a mí por no estar comiendo lo suficiente, ¿no? Entonces ahí sí que buscaba asesoramiento, por ejemplo, eso también es una cosa que echas de menos, ¿no? Bueno, pues lo piensas pues porque pues ahora mismo en internet hay un montón de información, lo lees, que la lactancia puede gastar entre 500 y 700 calorías extras al día, es que es mucho. Y de hecho, lo que tú dices, yo las primeras semanas entre que estuve sin salir de casa y no me movía, iba del sofá a la cama y al andar por el pasillo, me quedé así. O sea, perdí una cantidad de masa muscular que dije, madre mía, pero si he pasado de estar, pues eso, embarazada de 41 semanas, hinchada y tal, a estar que me veía unos bracitos que digo, ¿dónde se ha ido todo? Y iba casi a kilo diario en las primeras semanas. Y luego ya, pues hombre, te estableces un poco y tu cuerpo vuelve también a la normalidad. Al principio es verdad que estás perdiendo todavía muchos líquidos de todo el exceso
de plasma que tienes durante el embarazo, de bueno, pues muchas cosas, pero sí que creo que ahí hay una falta de información importante también. Sí, pero yo creo que el tener información por lo menos no hubieras pasado tanto miedo, ¿no?, en lo que te ocurría. El poder tener un profesional que te asesore o buscar con quién hablarlo. En tu caso, la lactancia, que además tú empezaste a competir pronto, tuviste que gestionarla, cambiarla, tomar decisiones que a lo mejor, porque luego es lo mismo, ¿no? Tú lo has dicho, empiezo a competir, igual tengo que prescindir ya de la lactancia, cuando a lo mejor tenía planificado estar un año entero de lactancia y ahora no porque me incorporo a la competición, ¿no? Estamos otra vez sacrificando un poco lo que quiero como madre a lo que necesito por rendimiento. ¿Tú has sentido algo así, Marta? Sí, bueno, al final nuestra decisión es que Eric viajaba con nosotros a todos sitios, como al final Jordi es mi entrenador y también quiere estar en la competición, pues es creo la única solución para viajar un poco y seguir compitiendo. El banco de leche a mí no me funcionó, no pude hacer las suficientes reservas, así que lo dejamos aparte y la solución era esa, viajar. Y sí que es cierto que, como he comentado, pues a una competición en concreto pues renunciamos a ir porque el viaje no se adecuaba a mis necesidades, que tampoco eran excesivas, pero claro, un mínimo de necesidades sí que las tienes con un niño. No puedes ponerlo en un autobús y hacer como 8 horas de viaje porque no es viable. Entonces, bueno, sí, tienes que pensar al final no solo en ti, sino en el bebé. Y sí que también me ocurría un poco lo de Irene, de que no alargar al principio los entrenos mucho porque pues, tenía que comprobar pues, que Eric estaba bien y no necesitaba un extra. Al final, pues sí que ya cuando introducimos un biberón, que al principio no era ni un biberón al día de suplementación, entonces pues ya vas un poco más relajada porque sabes que tienes esa ayuda extra y poco a poco pues vas sustituyendo la lactancia. Pero bueno, lo escogimos así, hacer nuestro camino, cada cual puede decidir lo que mejor le convenga. Yo desde el inicio pues quería darle pecho porque sabía que era lo mejor para mi niño y también para mí, y luego pues eso, adaptarse a las condicionantes y que al final pues son los que son y hacer como lo mejor que se puede. Lo mejor que se puede lo hacéis siempre. La verdad es que yo siempre una cosa que agradezco como madre es cuando me dice Luis, lo estás haciendo muy bien. Cuando lo haces lo mejor que puedes y lo mejor que sabes, lo estás haciendo muy bien. Las maternidades son infinitas, tantas como personas existen, y ningún modelo es malo ni bueno, sino el adecuado para nuestros hijos e hijas. Me gustaría ir acabando porque el tiempo como madre es vital y no me gustaría robároslo a vosotras y a vuestros peques, pero si pudierais deciros algo a vosotras mismas hace 3, 5 años antes de ser madre para afrontar este proceso, ¿qué consejo o qué mensaje os daríais, que además puede valer para aquella que nos esté escuchando ahora mismo? Bueno, yo que lo que tú has dicho, que no te obceques en hacer las cosas de una determinada manera que tú pensabas que iba a ser la ideal, ¿no? O que todo el mundo se dice, pues eso, la lactancia materna es lo mejor, pues sí, es muy beneficioso, obviamente, pero hay muchos casos de mujeres que no lo pueden hacer por lo que sea o porque no quieren, y no te tienes que culpabilizar por el hecho de no estar llegando a hacer las cosas que tú pensabas que eran las mejores, porque al final lo importante es que tú estés bien y que tu bebé sienta que estás bien y podáis disfrutaros. Para mí es lo más importante. En tu caso, Marta, ¿qué te dirías a ti misma o a aquellas que nos escuchan? Bueno, es eso, que no tengas miedo al proceso, que es un proceso vital, que el cuerpo está preparado pues, para eso, que te rodees pues, de los profesionales que te asesoren para no hacer las cosas mal, porque si quieres entrenar pues tienes que alguien pues, te controle que es suelo pélvico, que tu bebé, que tú estáis bien para hacerlo, pero si tienes el ok y tienes las pautas para hacerlo, pues que sigas con tu vida, que disfrutes mucho de todo el proceso, y creo que es algo maravilloso y que es muy bonito vivirlo. Pues chicas, muchísimas gracias por este rato. Esta conversación ha sido el disparo de salida. En Conciliando Sueños tendremos entrevistas más en profundidad, tanto con Marta como con Irene, y además con otros perfiles que también han vivido la experiencia de la maternidad y el rendimiento anteriormente a ellas, que nos van a dar una perspectiva no es un problema, sino de una situación que debemos aprender a
empatizar y sobre todo tener también sensibilidad. Sensibilidad como la que tiene el proyecto de Mujer y Deporte del Consejo Superior de Deporte, que ha hecho viable este programa, por así decirlo, inicial y los que vienen, y también a la Federación Española por su responsabilidad hacia este tema y su implicación para llevarlo adelante. Nos vemos en próximos capítulos con nuevas protagonistas, como os digo, con Marta, con Irene y con muchas más que vendrán, porque lamentablemente aún quedan muchos sueños que conciliar.